Algunos hermanitos dicen que saben la fecha exacta del nacimiento del Señor Jesús. Sin embargo, cuando les pedimos que nos muestren en la Biblia ese día exacto, se dan cuenta de que en realidad no pueden comprobarlo y que solamente pueden suponerlo analizando con cuidado ciertos eventos bíblicos, pero no pueden aseverarlo como una verdad bíblica absoluta. Y hoy vamos a analizar el porqué. Ya vimos en 2 videos pasados, cuyo link puedes ver aquí arriba y en las pantallas finales, que nuestro Señor Jesús no nació el 25 de diciembre. Pero también demostramos bíblica y contundentemente que eso no nos hace ilícito, ni nos impide a nosotros el festejarle el día en que queramos, sea 24 de diciembre, 25 o cuando sea. Ahora bien, quienes afirman saber con exactitud la verdadera fecha del nacimiento de nuestro Señor Jesús, dicen que este fue el 29 de septiembre, en la fiesta judía de los tabernáculos. Y el argumento que dan, y que probablemente te puede parecer muy válido y verdadero hasta que yo te muestre las contradicciones que hay en todo ello, es el siguiente. Dicen que en Lucas 1:8 se menciona que Zacarías se le apareció el ángel anunciándole el nacimiento de su hijo, que sería Juan el Bautista, cuando estaba ejerciendo el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase. Y, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso, entrando en el santuario del Señor. Y entonces ellos nos dicen que, como era de la clase sacerdotal de Abías, y dado que en 1 de Crónicas 24:10 se establece el orden de la entrada de los sacerdotes a ministrar, donde dice la 7ª suerte le tocó a Cos y la 8ª a Abías, entonces dicen que, partiendo desde el mes judío primero, el cual es Nisán, a Zacarías, o a la clase de Abías, le tocaba ministrar el día 15 del mes llamado Tamuz, y lo cual corresponde a nuestro mes de junio en el calendario gregoriano que usamos. Luego entonces, ellos dicen que se asume que Zacarías se allega a su mujer Elizabeth el día que salió de su ministerio sacerdotal, y que ella queda embarazada ese mismo día, y que por lo tanto, contando 9 meses desde el 15 de junio, Juan el Bautista nace el 15 de marzo. Y dado que en Lucas 1:26 dice que Jesús fue concebido 6 meses después de haber concebido Elizabeth a Juan el Bautista, y por lo tanto Juan era mayor que Jesús por 6 meses, entonces Jesús habría nacido 6 meses después de haber nacido Juan el Bautista, el 15 de marzo, o sea que Jesús habría nacido el 15 de septiembre, justo el primer día de la fiesta judía de los tabernáculos. Interesante, ¿verdad? Y además, muy posible que algo así haya sido. En lo personal, a mí me encanta la idea de que exactamente así haya sucedido, pero hay muchos errores en ese planteamiento. De hecho, cuando a mí me lo exponen, siempre me narran diciéndome muchas veces la frase, asumimos que, y desde ahí ya vemos que no se puede asegurar ese dato. Veamos los errores en ese planteamiento. Error número 1. Dicen que Zacarías ministraba en el mes de Tamuz, el cual corresponde a nuestro mes de junio, pero olvidan que al ser el calendario judío lunar solar, los meses judíos no caen siempre en nuestro mismo mes gregoriano. Ese es un dato que todo mundo debe de saber. Por cuestión de tiempo, te voy a poner aquí solamente los primeros meses para que veas cuándo caen en nuestro calendario. Nisán cae marzo o abril. Iyar cae abril o mayo. Sivan cae mayo o junio. Tamuz cae junio o julio. Ab cae en julio o agosto. Elul cae agosto o septiembre. Y Tisri cae septiembre u octubre, etc. ¿Cómo entonces pueden dar una fecha exacta si, para empezar, desde el solo mes de nuestro calendario no puede ser el mismo en todos los años? Un claro ejemplo lo tenemos con la Pascua. Como ya sabrás y habrás corroborado, cada año la Pascua judía cae en un día diferente de nuestro calendario gregoriano. No puedes fijar una fecha exacta para la Pascua en nuestro calendario, pues así mismo con la supuesta fecha exacta del nacimiento de Jesús. Error número 2. Es verdad que la clase de Abías ministraba en el turno 8, pero los turnos para la administración del incienso eran de 7 días, de sábado a sábado, según Levítico 24, 7 y 8, que dice: Pondrás también sobre cada hilera incienso puro, y será para el pan como perfume, ofrenda encendida a Jehová. Cada día de reposo lo pondrá continuamente en orden el sacerdote delante de Jehová. Luego entonces, si iniciamos contando 8 semanas para que le tocara el turno 8 a la clase de Abías, o sea, a Zacarías, desde el primer día del primer mes del calendario judío, el cual es Nisán, tenemos que son
4 semanas o turnos en el mes de Nisan, o sea, los turnos 1, 2, 3 y 4. 4 semanas o turnos en el mes de Iyar, que es el segundo mes judío, o sea, los turnos 5, 6, 7 y 8. Y el turno 8 era el de Zacarías. Entonces, inciso A del segundo error. Si el turno para la clase de Abías era en el mes judío de Iyar, ¿de dónde sacan que era en el mes judío Tamuz? Incluso entre Iyar y Tamuz está todavía en medio el mes de Sivan. O sea, se brincaron 2 meses, Iyar y Sivan, y se fueron hasta Tamuz. Inciso B del segundo error. Si el mes judío de Iyar, que es cuando realmente le tocaba ministrar a Zacarías, en nuestros meses gregorianos cae siempre en abril o mayo, ¿de dónde sacan que Zacarías ministró en junio? ¿De qué manera antibíblica estarían entonces contando los turnos sacerdotales ellos? Hay incluso quienes, para sustentar los datos, dicen que el historiador Flavio Josefo afirma que la clase de Abías ministraba en la 10ª semana del año. Pero, en primer lugar, ahí ya no coincide con los que afirman que era conforme al orden sacerdotal de la casa de Abías. Segundo, aun si fuera ese dato cierto, resulta que tampoco cae en el mes de Tamuz si es que contamos 10 semanas desde el mes de Nisan, sino que 10 semanas caerían a mediados del mes de Sivan y no de Tamuz, o sea, un mes antes. Es decir, que por ningún lado les cuadrarían las fechas para que coincida con el verdadero y bíblico orden sacerdotal. Y tercero, ¿quién es Flavio Josefo? ¿Es un profeta de Dios, acaso? ¿Sus escritos son Biblia y palabra de Dios dicha por un profeta, acaso? No. Ciertamente es un gran historiador del primer siglo, y como historiador yo lo respeto e incluso lo admiro, pero no es profeta de Dios, ni sus escritos son palabra de Dios. Entonces, ¿por qué habríamos de afirmar algo como una fecha bíblica exacta cuando no está en la Biblia? Ves sumando los días de diferencia con los errores. Hasta ahorita esos errores ya vistos solamente son en cuanto al sacerdocio de Zacarías. Ahora sumémosle que, error número 3, nos dicen que asumen que Zacarías se allegó a Elizabeth el mismo día del final de su sacerdocio. ¿Y por qué dicen que lo asumen? Pues porque no lo dice la Biblia. La Biblia solo dice en Lucas 1:23 que: y cumplidos los días de su ministerio, se fue a su casa. ¿En dónde vivía Zacarías y cuántos días de camino se hacía de regreso a casa? Recordemos que no había camiones ni aviones. Si vivía cerca del templo, qué bien, pero si vivía a varios días de camino como normalmente era, ahí ya hay otra variable que te puede mover las fechas desde un día hasta 10 si es que vivía en una región de Israel apartada de Jerusalén. Y veamos más. Error número 4. Nos dicen que asumen que Elizabeth concibió a Juan el mismo día de la relación sexual, pero resulta que la concepción, biológicamente hablando, se puede dar entre 1 y hasta 6 días después de la relación sexual. Esta variable podría agregarle hasta 6 días más a los 2 meses del error del sacerdocio y a los posibles 2, 3 o 10 días de llegar a casa Zacarías. Ya vamos 2 meses con 16 días más de